Hola amigos, estoy aquí en Madrid. Estamos a martes 18 de febrero de 2025. Son las 22:57, es decir, 22:57 pm o 10:57 pm, casi las 11 de la noche en Madrid. Es martes. Bueno, hay unas cosas que he dejado de lado, que tengo apuntadas y quiero comentarlas, ¿no? Había más, no sé dónde las metí. Tenía más apuntes yo por aquí de lo que la gente me dice, ¿no? En los comentarios y por otras vías también. Bueno, en primer lugar, hay un señor que me está escribiendo muy a menudo y él me está diciendo que él me dice que se han abandonado ciertos proyectos de Hugo Chávez. Entonces él me dice que él ha invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿no? Y el poco dinero que tenía en hacer gallineros verticales. Y que ese proyecto lo empezó a hacer cuando el comandante Chávez todavía era presidente de Venezuela, todavía no había fallecido, y cuando él iba, o sea, cuando él terminó de hacer su proyecto, cuando él terminó de construir y diseñar sus gallineros verticales, pues el proyecto no siguió adelante porque, según él, pues el actual gobierno se ha desentendido de muchos proyectos del comandante Chávez. Él se siente muy frustrado, hizo un gran esfuerzo, dice, de mucho tiempo, de dinero incluso, y según él son muy buenos diseños y parece que había un proyecto. Yo me acuerdo en Venezuela de cuando Chávez empezó a hablar de los gallineros verticales. No se rían porque en Europa hay esas cosas. Y también la gente en sus balcones, en sus terrazas, planta pimientos y no se rían. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con los gallineros verticales? ¿Qué ha pasado con el financiamiento para estas personas, microempresarios, nanoempresarios que han trabajado en esto y de repente se han encontrado sin demanda de sus productos porque estaban dentro de su proyecto, estaba dentro de un proyecto más amplio que era el del comandante Chávez y se han olvidado, por decirlo así. Eso respecto al señor de los gallineros verticales. Luego, una persona me dijo que en los consejos comunales, estos son todos comentarios de gente que está con el gobierno, gente que vota por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, otra persona me dijo que en los consejos comunales se agarran lo mejor para ellos y chantajean al pueblo. Textualmente me ha dicho eso y me ha dicho que por favor lo diga. Entonces lo estoy diciendo. Denuncio personas que votan por el Partido Socialista Unido de Venezuela, denuncian que en los consejos comunales se agarraron lo mejor para ellos y chantajean al pueblo. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto que hay que solucionarlo. Puede que los jefes, o no sé cómo llamarlos, de los consejos comunales estén cometiendo actos de corrupción, ¿no? Otra denuncia. Bolichicos denuncian que en Bolichicos Derwick, no sé qué significa Derwick, tienen negocios bolichicos con una empresa privada llamada Derwick, o sea, DERWICK, tienen negocios con Corpo Elect, que es una empresa pública, ¿no? Y en 2010 compraron equipos chimbos de ProEnergy,
de los Estados Unidos. Equipos que sabían que estaban malos, equipos defectuosos. Y los compraron para meterse una comisión. Entonces, esto es una denuncia. Los bolichicos dueños de Derwick compraron equipos chimbos a la empresa norteamericana Pro Energy para meterse una comisión, y estos equipos chimbos los compraron para Corpoelect en el 2010, que fue, no sé por qué aquí anoté 2010. Bueno, el caso es que los bolichicos Derwick, de la empresa Derwick privada, tienen negocios con Corpoelect y compraron equipos chimbos de Pro Energy a los Estados Unidos para meterse una comisión. Es decir, que en lugar de resolver los problemas eléctricos, lo que están es resolviendo su vida económica, ¿no? Y creo que no es la idea de la revolución, ¿no? Bueno, otras cosas que me han dicho que no son denuncias, pero voy a compartirlas. Me dicen que hay un sacerdote jesuita colombiano llamado Ramiro Arango, que ha informado a ciertas personas, o se los ha recordado, que hubo en 1980 asesinato de jesuitas en El Salvador, y que estaba involucrado Leopoldo Castillo Atencio. Tu familia, Mariana Atencio, familia tuya. Tú mismo lo has dicho miles de veces. En vivo lo has dicho miles de veces, está grabado en YouTube, que Leopoldo Castillo Atencio es tu familia. Pues parece que está involucrado en el asesinato de jesuitas en El Salvador en 1980. ¿Y por qué me dicen esto? Porque me dicen que Edmundo González Urrutia, que en ese momento trabajaba en la embajada de El Salvador o de Guatemala, no recuerdo cuál, creo que de El Salvador, pues estuvo también involucrado en ese asesinato de jesuitas en 1980. Involucrado Edmundo González Urrutia junto a Leopoldo Castillo Atencio. Bueno, estas son las cosas que me llegan, ¿no? He empezado a recopilarlas hace poco, ¿no? Pero bueno, a medida que yo lo pueda leer, porque no puedo leer todos los comentarios, yo lo diré por aquí, ¿no? Para que las autoridades pertinentes hagan lo que tengan a bien hacer, ¿no? Parece que hace falta Chávez, ¿no? Yo quería recordarle una cosa a ciertos comentaristas de mis videos, ¿no? Que creo que son recién nacidos y no saben lo que es una revolución. Ok. Entonces les voy a recordar algunas cosillas, ¿no? Falta Chávez, ¿sí? Falta Chávez y se nota. Ok. Pregunto yo, ¿dónde está Elías Jagua? Un sociólogo de la Central, como todo el mundo sabe, fiel al comandante y un buen sociólogo, Elías Jagua. ¿Dónde está Elías Jagua? Que no lo veo. ¿Dónde está Jesse Chacón? Golpista del 27 de noviembre del 92 y también un subordinado fiel a Chávez hasta la muerte. ¿Dónde está Jesse Chacón? Y hay muchos más. Hay algunos que se han pronunciado de por qué se han separado del gobierno, ¿no? Como los hermanos estos gordos de la UCAP, los abogados. Y el economista de la Católica, que era el que llevaba el programa económico de Chávez, ¿no? Pero bueno, hoy quiero mencionar a Elías Jagua y a Jesse Chacón. ¿Dónde están? Se murieron, no eran tan viejos como para morirse. ¿Dónde está el marido, el esposo de Rosa Virginia Chávez, que fue canciller? Pregunto. Y por otra parte, quiero recordarles, por si no lo saben se los estoy diciendo. Si lo saben,
o si lo supieron alguna vez, se los estoy recordando. Les recuerdo que las revoluciones son imperialistas, porque las revoluciones siempre aspiran a convertirse en universales, es decir, en extenderse por el mundo entero. La Revolución Inglesa, la gloriosa de 1648, tenía toda la intención de expandirse por la Europa continental. Ahora, las 13 colonias norteamericanas que tenían los británicos en América del Norte dieron la sorpresa y dieron una revolución que sucedió antes de las revoluciones de la Europa continental. La Revolución norteamericana, que llevó a la independencia de los Estados Unidos. Luego los franceses, inspirados por la Revolución norteamericana más que por la inglesa, tuvieron su revolución burguesa. Estas son revoluciones burguesas, ¿no? Las que he nombrado. Es decir, donde la monarquía y los nobles son sustituidos por los burgueses. ¿Quiénes son los burgueses? Los empresarios y los comerciantes. O en aquella época, los artesanos y los comerciantes. Entonces, tercera revolución, la Revolución Francesa de 1789, que no está desconectada ni de la inglesa ni de la norteamericana, y además en la Revolución norteamericana ayudaron a los norteamericanos, tanto Francia como España. Los ayudaron a independizarse. Luego viene la Revolución famosa de 1789 en Francia, burguesa también, que pretendía sustituir a la monarquía por la burguesía, y hubo más movimientos revolucionarios de ese tipo. Los hubo en España, con la Constitución de Cádiz, ya más adelante, los hubo en muchos lugares. Mal que bien, las monarquías europeas absolutas, donde todo el poder lo tenía el rey y no había división de poderes, mal que bien, cayeron todas. Algunas se convirtieron en repúblicas y otras en monarquías parlamentarias, donde el rey solo permanecía con una cuota del poder ejecutivo, no toda, una cuota, pequeña muchas veces. En el caso de España es mínima la cuota de poder que tiene el rey. Y en Gran Bretaña también, y en todas las monarquías parlamentarias que hay en Europa. Luego, en 1848, viene la Segunda Revolución Francesa, la marxista, que no cuajó porque, no la dejaron cuajar, ¿no? Siempre una revolución va contra un régimen que está establecido y la revolución quiere tumbar ese régimen e instaurar uno nuevo, ¿no? Por cierto, la palabra régimen, que ustedes me dicen, ¿por qué lo llamas régimen? La palabra régimen en Europa no tiene connotaciones negativas. Aquí se habla, por ejemplo, respecto a la Revolución Francesa de 1789, la burguesa, se habla de el ancien régime y el nuevo régimen. El régimen anciano, o sea, el régimen viejo, y el nuevo régimen. La palabra régimen solamente solamente tiene connotación negativa en el caso venezolano. Pero antes hasta hace 10 años o 20, jamás esa palabra no tenía connotaciones negativas. Un régimen es un régimen, es algo que existe. No tiene connotaciones negativas. Bueno, la Revolución de 1848, digamos que con la Segunda Comuna de París, ¿no? Fue muy romántica, fue todo muy bonito, pero no cuajó. Pero la Revolución marxista vino a cuajar donde menos se pensaba, en Rusia, porque Marx las había diseñado para países industrializados, pero Rusia era un país de campesinos. Cuajó en Rusia y terminó de cuajar y de instalarse y de barrer a los zares en 1913, ¿no?
Perdón, 1917, poco antes de finalizar la Primera Guerra Mundial. Tuvo dos momentos importantes, el de febrero de 1917 y el de octubre de 1917, el de la famosa canción La Revolución de Octubre, la canción está Natalie, la. Bueno, cuajó en la Unión Soviética. Luego de la Segunda Guerra Mundial se extendió por Polonia, la entonces Checoslovaquia, la Yugoslavia de Tito, Eslovenia y muchísimos otros partidos, Hungría, Bulgaria, Rumanía, etc. Muchísimos otros países. Y cuajó en Cuba, la de Cuba fue una revolución marxista, y cuajó en Chile con Allende, pero Allende fue derrocado. Cuajó en Nicaragua, y todavía está en Nicaragua, con Daniel Ortega. Nicaragua está en muy mal estado. Daniel Ortega al principio fue una esperanza para la gente, pero ya no lo es. Y luego en Venezuela, que hubo peleas para que esa revolución cuajara en otros lados, sí. En Corea, que por eso hubo una guerra en Corea entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en territorio coreano, en Vietnam, Vietnam es la antigua Indochina, Afganistán, ¿no? Allí hubo la pelea entre capitalismo y revolución, en Afganistán, en Corea, en Vietnam, ¿no? Bueno, esto era para que recuerden que las revoluciones quieren extenderse, no quieren cerrarse dentro de un solo país. Ese solamente es el caso de Corea del Norte y nadie quiere ser como Corea del Norte. Las revoluciones tratan de expandirse y de hecho Hugo Chávez logró expandir la revolución bolivariana al Ecuador, a Bolivia, a Argentina, a Uruguay, al Brasil del primer Lula, etc. Sobre Chávez se hacían tesis de doctorado en ciencias políticas en toda Europa y se siguen haciendo. Chávez nunca quiso aislar a Venezuela. Chávez puso a Venezuela como un actor importante de este nuevo mundo multipolar. Y por eso creó la UNASUR y una televisora que no fuera CNN para que el sur pudiera ver las noticias en su propio sistema de televisión, que es Telesur. Entonces, existe Telesur, yo no sé si UNASUR sigue existiendo. Telesur sí, pero me parece que se ha perdido el rumbo de la revolución bolivariana, que era un rumbo latinoamericano. Era primero que cuajar en Venezuela y luego cambiar América Latina, convertirla en un polo importante en este mundo bipolar, multipolar. Pero algo ha pasado, se truncó esto. Yo era de las que me preguntaban, ¿tú crees que puede haber chavismo sin Chávez? Y yo decía tajantemente, no. El régimen o el gobierno se ha mantenido, o sea, el gobierno bolivariano, entre comillas, se ha mantenido. Maduro va a superar el tiempo que estuvo Chávez en el poder, pero no es cuestión de mantenerse en el poder, esa no es la misión. La misión de la revolución es extenderse y a nivel interior reforzar las comunas. Sé que se ha hecho mucho por producir los propios alimentos, pero en los planes de Chávez no estaba aislar a Venezuela. Solo lo digo para que se reflexione. Venezuela está aislada, no vamos a caernos a mentiras. Eso no estaba en los planes de Chávez. A Chávez lo recibían con honores en Venecia, en Roma, 2 veces,
Venezuela ganó el premio del país que más y mejor había combatido el hambre 2 años seguidos, y el premio lo fue a buscar Hugo Chávez. ¿Qué pasó con esa Venezuela, con la Venezuela de Chávez? ¿Qué pasó con ese liderazgo de Chávez, que era prácticamente el representante del polo latinoamericano en el mundo? Hablando de un mundo multipolar. Por eso Chávez decía, le decía a Dios, no me puedo morir porque falta mucho por hacer en esta revolución. Entonces, simplemente es un recordatorio. La revolución no está para que un señor se eternice en el poder. La revolución está para llevarla al pueblo y luego llevarla a otros pueblos. Y la misión es el bien común y, en suma, la felicidad de la gente. La mayor suma de felicidad posible, en palabras de Simón Bolívar, repetidas muchas veces por Chávez, y que son palabras que salen de la ética de Aristóteles, siglo III a.C. En la ética a Nicómaco, hijo de Aristóteles, él escribe un libro llamado Ética a Nicómaco. Escribe su ética y se la dedica a su hijo. En la ética a Nicómaco, Aristóteles habla del bien común, que debe ser el fin de toda virtud. Él dice que el hombre debe ser virtuoso y debe trabajar por el bien común. Y Aristóteles identifica el bien común con la felicidad. De ahí viene la frase de Bolívar, la mayor suma de felicidad posible. Bolívar tenía en este aspecto un pensamiento aristotélico. ¿Hace falta Chávez? Dejo la pregunta en el aire. Nos vemos.